Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Hoy nos sumergimos en un conjunto de textos fascinantes, que nos ofrecen una mirada a un momento crucial en la vida de Jesús, justo cuando su popularidad alcanzaba un punto álgido. Tenemos ante nosotros pasajes que narran desde milagros asombrosos hasta debates intensos sobre la esencia de sus enseñanzas y los desafíos que enfrentaba. Estos textos que has compartido nos sitúan justo en el momento álgido de la popularidad de Jesús, ¿verdad? Así es. Casi en la mitad de su ministerio. Imagínate la escena. Jesús recorriendo Galilea, una región vibrante, atrayendo a multitudes, no solo con sus palabras, sino también con actos que desafiaban lo cotidiano, los milagros. Exacto, y uno de esos milagros que resuena con fuerza es la alimentación de más de 5,000 personas. ¿5,000? 5,000, con tan solo 5 panes de cebada y un par de peces. Impresionante. Es una imagen que se queda grabada. Ahora, detengámonos un instante en ese detalle del pan de cebada. Claro, el pan de cebada era alimento de la gente humilde. Sí. Lo más básico, no era un manjar. Esto subraya que la provisión divina se manifiesta incluso en las necesidades más sencillas y cotidianas. Qué interesante. Y fíjate en la reacción posterior. Querían hacerlo rey allí mismo. Absolutamente. Querían coronarlo en ese instante. Pero aquí es donde vemos una desconexión entre las expectativas de la multitud y la verdadera misión de Jesús, ¿no te parece? Precisamente. Su idea de liderazgo era radicalmente distinta. Sí. Para la mayoría, un rey significaba poder terrenal, liberación política, quizás incluso militar. Su visión era de un reino de otra naturaleza, algo que aún no comprendían. Y eso en ese contexto donde ocurre un giro argumental importante con el discurso sobre el pan de vida. Exactamente eso. Jesús comienza a hablar de sí mismo como ese verdadero pan y de la necesidad de comer su carne. Una metáfora, entiendo, pero que debió resultar impactante para muchos. Impactante y para algunos ofensiva. Observa la reacción. Muchos de los que lo seguían hasta ese momento se sintieron escandalizados y decidieron alejarse. Wow. Es un contraste muy fuerte con la admiración que mostraban ante los milagros. Sí. ¿Qué te dice eso? Me hace pensar que la gente estaba dispuesta a aceptar lo extraordinario siempre y cuando satisficiera sus necesidades inmediatas o cumpliera sus expectativas. Pero cuando Jesús presenta una exigencia más profunda, un compromiso de fe que va más allá de lo visible, Claro. muchos se bajan del barco. Exacto. Estaban fascinados por el proveedor de milagros, pero no estaban preparados para el Mesías que demandaba una transformación interior Ya veo. y una comprensión espiritual de su identidad. Y mientras esta dinámica se desarrolla con sus seguidores, también vemos cómo la oposición de los líderes religiosos, especialmente los fariseos, se intensifica. ¿Por qué esa creciente hostilidad? Jesús no dudaba en señalar la hipocresía y el legalismo de los fariseos, esas tradiciones que habían elevado a la misma altura, o incluso por encima, la esencia de la ley divina. Esto naturalmente generó profundo resentimiento en aquellos que veían su autoridad cuestionada. Claro, porque estaba tocando su base de poder, su influencia sobre la gente. Exactamente. Y según nuestros textos, esa posición no era solo religiosa, sino que también tenía una dimensión política, ¿verdad? Así es. La creciente popularidad de Jesús y su mensaje mesiánico eran percibidos como una amenaza al orden establecido en Judea. Esto llevó a que las autoridades comenzaran a conspirar para eliminarlo. Oh, wow. Un punto muy oscuro en esta parte de la historia. Ya veo. Por eso decide permanecer en Galilea por un tiempo, evitando la celebración de la Pascua en Jerusalén. Parece una decisión estratégica para ganar tiempo o protegerse. Sin duda. Era consciente del peligro que corría en Judea, donde la oposición era más organizada y poderosa. Galilea, aunque también con sus desafíos, ofrecía un espacio más seguro para continuar su ministerio y conectar con la gente. Y es precisamente esa conexión con la gente común lo que me resulta tan llamativo. A pesar del creciente rechazo de las élites, Jesús seguía teniendo un impacto profundo en la vida de las personas. ¿Qué crees que explica ese atractivo tan duradero? Si observamos los textos, vemos una constante preocupación de Jesús por los marginados, los enfermos, aquellos que eran ignorados por las estructuras de poder. Su mensaje de esperanza y sanación resonaba profundamente con sus necesidades. ¿Te has preguntado por qué? A diferencia de otros profetas, la gente común quería hacerlo rey. Es una pregunta poderosa. Nuestros textos incluso nos invitan a considerar si otros líderes religiosos de la época gozaban de esa misma conexión, ese mismo deseo del pueblo de elevarlos al poder. Parece que Jesús ofrecía algo fundamentalmente diferente. Esas preguntas que plantean los textos son cruciales para que tú, que nos escuchas, reflexiones sobre la singularidad de Jesús.
No era simplemente otro líder carismático. Había una autenticidad, una compasión, una conexión con lo divino que trascendía lo puramente humano. Y la conclusión a la que apuntan los textos es clara. Él es el Mesías prometido. Una afirmación central que da sentido a todo lo que estamos explorando. Ahora, después de este periodo de gran agitación y creciente oposición, vemos a Jesús mostrando una profunda sensibilidad hacia las necesidades de la multitud. Y hay una escena muy vívida donde se describe su reacción al ver a la multitud. Sí. Lo siente como oveja sin pastor. Esa imagen evoca una profunda vulnerabilidad y una necesidad de guía espiritual que Jesús percibía claramente. Y su respuesta no se limita a realizar un milagro espectacular, sino que también se dedica a enseñarles extensamente. Así es. Vemos esa doble faceta de su ministerio. El poder sobrenatural manifestándose y la sabiduría divina compartiéndose. Y todo esto ocurre en la proximidad de la Pascua. Oh. Una festividad con una gran carga simbólica para el pueblo judío que conmemora su liberación. Este contexto temporal añade una capa adicional de significado a los eventos que estamos analizando. Interesante. Ahora, volviendo al milagro de la alimentación, ¿qué detalles te parecen más relevantes de esa narración? Para mí, la descripción de la situación inicial es clave. Los discípulos, con una lógica muy práctica, sugieren despedir a la gente para que busquen alimento por su cuenta. Sí. Parece la solución más razonable desde una perspectiva humana. Absolutamente. La propuesta de los discípulos refleja una visión limitada de los recursos disponibles y de la capacidad de Jesús. Pero él, como señalan los textos, tenía un plan diferente en mente. Claro. Su pregunta a Felipe sobre dónde comprar pan era, de hecho, una prueba para ellos, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Exacto. Y la respuesta de Felipe, mencionando una suma considerable como 200 denarios, en la que se subraya la magnitud del problema logístico. Para que te hagas una idea, 200 denarios representaban una cantidad importante de dinero en esa época. El salario de varios meses para un trabajador promedio. Exacto. Esto pone en perspectiva la imposibilidad de alimentar a tanta gente por medios convencionales. Bueno. Y entonces aparece Andrés con la mención del joven que tenía esos 5 panes de cebada y 2 peces. Su pregunta, ¿qué es esto para tantos? Sonted encapsula la incredulidad ante la magnitud de la necesidad con los recursos tan limitados. Pero Jesús, con esa autoridad que lo caracteriza, da una orden sorprendente que hagan recostar a todos sobre la hierba verde. Sí. Ese detalle del color verde en un lugar aparentemente desolado es muy evocador. Y luego los organiza en grupos de 100 y de 50, lo que quizás facilitó la distribución y creó un sentido de orden. Esa organización metódica también podría haber tenido un propósito simbólico, reflejando una nueva estructura social o un nuevo orden bajo su liderazgo. Y luego, como bien sabes, ocurre el milagro central. Jesús toma esos pocos panes y peces, eleva la mirada al cielo en señal de bendición, los parte, los entreces, y los entrega a los discípulos para que los distribuyan entre la multitud. Incluso los 2 peces son distribuidos entre todos. Y el resultado es asombroso. Todos comieron hasta saciarse. Los textos enfatizan que no solo comieron, sino que quedaron satisfechos, lo cual habla de una provisión abundante. Y después recogen 12 cestas llenas de las sobras. ¿Por qué 12 cestas? ¿Qué simboliza ese número? Tradicionalmente, el número 12 representa las 12 tribus de Israel. Algunos estudiosos sugieren que estas 12 cestas llenas podrían simbolizar la plenitud de la provisión de Dios para todo su pueblo, o quizás incluso para los futuros 12 apóstoles. Y la cifra de 5,000 hombres. Sin contar mujeres y niños, nos da una idea de la inmensidad de la multitud que presenció este evento. La reacción de la gente es inmediata y contundente. Reconocen a Jesús como el profeta que había de venir al mundo. Ven en este milagro una señal mesiánica clara. Perciben que este acto de multiplicación milagrosa es una señal de poder divino obrando a través de Jesús, confirmando las expectativas mesiánicas basadas en las Escrituras. Sin embargo, como hemos comentado, su comprensión del rol mesiánico aún estaba centrada en lo terrenal. Y precisamente por esa intención de la multitud de forzar su coronación como rey, Jesús actúa con decisión. Les indica a sus discípulos que suban al barco y crucen a Betsaida mientras él dispersa a la multitud. Porque esa urgencia por evitar ser proclamado rey en ese momento. Jesús sabía que una coronación basada en la interpretación errónea de su misión solo obstaculizaría su verdadero propósito. Necesitaba evitar que lo convirtieran en un líder político terrenal. Antes de que la gente comprendiera la naturaleza espiritual de su reino, su retiro al monte después de despedir a la multitud subraya esa necesidad de soledad y reflexión.
Mientras tanto, los discípulos se encuentran en medio del lago, luchando contra un fuerte viento. Mientras navegan hacia Capernaum al caer la noche, la situación se torna peligrosa. La oscuridad, el viento impetuoso y las olas embravecidas crean una escena de caos y vulnerabilidad. ¡Wow! Imagínate su agotamiento remando contra la tormenta, con Jesús aparentemente ausente. Y en medio de esa desesperación, cerca del amanecer, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Así es. Una imagen sorprendente y que desafía toda lógica. Incluso parece que su intención era pasar de largo. ¿Por qué esa aparente indiferencia inicial? Algunos estudiosos sugieren que su intención de pasar de largo podría ser una forma de poner a prueba la fe de sus discípulos, o quizás una manifestación de su naturaleza divina que trasciende las leyes naturales. La reacción de ellos, al pensar que era un fantasma y gritar de terror, es comprensible en esas circunstancias. Pero Jesús los tranquiliza de inmediato con esas palabras tan reconfortantes. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Exactamente. Una declaración de su presencia divina en medio de la tormenta, ofreciendo paz y seguridad. Y entonces Pedro, impulsado por su fe y su carácter impetuoso, pide una señal. Sí. Quiere caminar sobre el agua hacia Jesús. ¡Wow! Y la respuesta de Jesús es un simple pero poderoso medacten. Y Pedro, increíblemente, comienza a caminar sobre las aguas. Es un momento de fe audaz. Pero que rápidamente se tambalea cuando Pedro aparta la mirada de Jesús y se fija en la furia del viento. La duda se instala en su corazón al ver la magnitud de la tormenta y comienza a hundirse. ¡Oh, no! Su grito desesperado, Señor, sálvame, dice Tacti, de su fragilidad humana y su total dependencia de Jesús. Y la respuesta de Jesús es inmediata. Extiende la mano, lo rescata y le dirige una suave reprensión. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una lección sobre la importancia de mantener la fe incluso en medio de las pruebas más difíciles. Al subir ambos a la barca, la calma retorna al lago. Una demostración más del poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. La reacción de los discípulos es de asombro y adoración. Aunque los textos nos recuerdan que todavía luchaban por comprender plenamente el significado de los milagros que presenciaban. Y a pesar de esa comprensión incompleta, su respuesta es una declaración de fe creciente. Verdaderamente eres hijo de Dios. Sí, exacto. Un reconocimiento cada vez más claro de su identidad divina. Después de estos eventos en el mar, llegan a la región de Genezaret, donde la gente los reconoce de inmediato. La noticia de su llegada se esparce rápidamente por toda la zona y la gente comienza a traer a sus enfermos con la esperanza de recibir sanación. La escena que se describe es conmovedora. Los enfermos siendo llevados en camillas desde todas las aldeas, ciudades y campos cercanos, rogando tan solo poder tocar el borde de su manto. Sí. ¿Qué significaba ese deseo de tocar su manto? Para muchos en esa época, el manto de una persona representaba su autoridad. O incluso una extensión de su ser. El deseo de tocar el manto de Jesús reflejaba una profunda fe en su poder sanador. Una creencia de que incluso ese contacto físico podía transmitir su virtud. Y el resultado es claro. Todos los que lograban tocarlo eran sanados. Así es. Una manifestación continua de su compasión y su poder para aliviar el sufrimiento humano. Luego, nuestros textos nos presentan un pequeño misterio sobre cómo llegó Jesús a Capernaum. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del lago se da cuenta de que solo había una barca. O que Jesús no había partido con sus discípulos. La llegada de otras barcas desde Tiberias, cerca del lugar donde se había realizado el milagro, añade confusión. La gente comienza a preguntarse cómo había cruzado Jesús el lago. Su conclusión lógica es que, si no se fue con sus discípulos en la única barca que vieron, debió haber llegado de alguna otra manera. Esto los lleva a tomar esas barcas y dirigirse a Capernaum en su búsqueda. Su persistencia en buscar a Jesús. Aunque basada inicialmente en la satisfacción de sus necesidades físicas. ¿Y este man a qué punta? Los lleva a un encuentro donde él buscará elevar su comprensión a un nivel espiritual más profundo. Al encontrarlo en Capernaum, su primera pregunta es directa. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La respuesta de Jesús es reveladora. Les dice que lo buscan no por las señales milagrosas que presenciaron, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Está señalando una motivación superficial en su búsqueda. ¿Qué les dice a continuación sobre el tipo de comida que realmente importa? Jesús los exhorta a trabajar no por el alimento perecedero, sino por el alimento que perdura para vida eterna, el cual él, como hijo del hombre sellado por el Padre, puede ofrecerles. Está tratando de cambiar su enfoque de las necesidades terrenales a las espirituales y eternas.
Ante esta afirmación, la multitud pregunta qué obras de Dios deben hacer. Exacto. Y la respuesta de Jesús es clara y fundamental. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La fe en Él es la obra esencial. Pero la multitud persiste en su demanda de una señal, recordando el maná que sus antepasados comieron en el desierto. Buscan una prueba tangible, comparable a ese milagro pasado, para validar las palabras de Jesús. Jesús corrige su interpretación de ese evento, señalando que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino su Padre, quien ahora ofrece el verdadero pan que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Cómo reacciona la multitud ante esta revelación? Su respuesta es una petición que aún refleja una comprensión limitada. Señor, danos siempre este pan. Parecen entenderlo todavía en un sentido material, Ya veo. como una provisión constante de alimento físico. Entonces, cuando Jesús pronuncia esa declaración trascendental, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se identifica directamente como la fuente de la satisfacción espiritual eterna. A pesar de esta clara afirmación de su identidad, Ajá. Macías Wu, Jesús observa con tristeza que, aunque lo han visto, muchos de ellos no creen. Existe una brecha entre la evidencia de su presencia y la falta de fe en su mensaje. Luego explica más a fondo su misión. Hacer la voluntad del Padre, preservar a todos los que le han sido dados y resucitarlos en el último día. La condición para participar de esta promesa es creer en el Hijo para obtener vida eterna y resurrección. Este discurso está cargado de afirmaciones sobre su origen divino y su propósito redentor. Sin embargo, no todos están listos para aceptarlo. Los judíos comienzan a murmurar en desacuerdo con su afirmación de ser el pan que descendió del cielo. ¿Cuál es su principal objeción? Su incredulidad se basa en su conocimiento de su origen humano. No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? No pueden reconciliar su humilde origen con su unicencho divino. Jesús responde a sus murmuraciones, explicando que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Y reafirma la promesa de la resurrección para aquellos que creen. También alude a una enseñanza profética sobre ser enseñados por Dios, implicando que aquellos que realmente escuchan la voz del Padre son quienes vienen a Él. Y vuelve a enfatizar su conexión única con el Padre. Exacto. Aclarando que nadie ha visto al Padre excepto aquel que viene de Dios. Luego repite con aún más fuerza su declaración sobre ser el pan de vida, conectándolo con la diferencia entre el maná terrenal que comieron sus antepasados y el pan celestial que le ofrece, el cual da vida eterna. Y culmina esta parte del discurso con una afirmación que resulta aún más desconcertante y controvertida. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta declaración sobre su carne como alimento genera una profunda división entre sus oyentes. ¿Cómo interpretan ellos estas palabras? Provoca una intensa discusión y confusión entre los judíos, quienes se preguntan cómo es posible que Jesús pueda darle su carne para comer. Entienden sus palabras de manera literal, lo cual les resulta incomprensible y hasta caníbal. Su reacción de incredulidad es comprensible desde su perspectiva, y la respuesta de Jesús no suaviza sus palabras, sino que las enfatiza aún más, utilizando una doble afirmación solemne. Sí, insiste vehementemente, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Un lenguaje muy fuerte y simbólico. Este discurso en la sinagoga de Capernaum marca un punto de inflexión crítico. La literalidad aparente de sus palabras sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre resulta inaceptable para muchos de sus seguidores. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de estas enseñanzas? La reacción de muchos de sus discípulos es de rechazo. Consideran sus palabras como duras e inaceptables. Es un lenguaje que desafía sus concepciones tradicionales y les resulta difícil de comprender. Jesús, consciente de sus murmullos y dudas, les pregunta directamente si esto les resulta ofensivo. Y luego plantea una pregunta hipotética, aún más enigmática, sobre la ascensión del Hijo del Hombre a donde estaba antes, buscando elevar su comprensión más allá de lo terrenal. Luego explica un principio espiritual fundamental. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es.
Está tratando de dirigir su entendimiento hacia una dimensión espiritual, más allá de la interpretación literal de sus palabras. Sin embargo, reconoce la falta de fe de algunos y revela su conocimiento previo de quienes no creían y quién lo iba a traicionar, y reitera que la capacidad de venir a él es un don del Padre. Y la consecuencia final de esta confrontación es dramática. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Una deserción masiva que marca un momento de crisis en su ministerio. Así es. Ante esta situación, Jesús se dirige a sus 12 discípulos más cercanos con una pregunta directa y personal. En medio de esta pérdida y desilusión, Jesús se vuelve a su círculo íntimo y les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta que revela su vulnerabilidad. Sí. Y la realidad de las opciones que enfrentan sus seguidores. La respuesta de Simón Pedro es una declaración de lealtad y fe profunda. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una afirmación poderosa en medio de la apostasía. La firmeza de la respuesta de Pedro contrasta con la partida de muchos otros. Su reconocimiento de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que posee las palabras de vida eterna, es un testimonio crucial de la fe genuina. Jesús reconoce la fidelidad de los 12, pero añade una nota sombría sobre la traición que vendrá. Así es, menciona que ha elegido a los 12, pero que uno de ellos es un diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. Esto introduce un elemento de tensión y presagio en el grupo más cercano a Jesús. Cambiando de escenario. Nuestros textos también nos presentan un encuentro con fariseos y escribas que habían llegado desde Jerusalén. Su preocupación se centra en una cuestión ritual. La práctica de los discípulos de comer sin lavarse las manos según la tradición. ¿Qué importancia tenía esta tradición para ellos? Para los fariseos y muchos judíos de la época, estas normas de lavado de manos y otras costumbres ancestrales eran consideradas mandamientos divinos y una señal de pureza ritual. Su observancia era vista como una marca de piedad y fidelidad a las tradiciones de sus antepasados. Por eso cuestionan a Jesús sobre la aparente falta de observancia de estas tradiciones por parte de sus discípulos. Su pregunta es una crítica directa a la permisividad de Jesús hacia lo que ellos consideraban una violación de la ley. La respuesta de Jesús es una fuerte condena de su hipocresía. Los llama hipócritas y cita al profeta Isaías para denunciar su práctica de honrar a Dios con los labios mientras sus corazones están lejos de Él. Exactamente. Y de enseñar mandamientos humanos como si fueran doctrinas divinas. ¿Cuál es el punto central de su crítica? Jesús los acusa de anteponer sus propias tradiciones a los mandamientos de Dios, invalidando la esencia de la ley divina en favor de rituales externos. Les da el ejemplo de cómo utilizaban la figura del Corbán para eludir su responsabilidad de honrar y sostener a sus padres. Priorizando una ofrenda religiosa por encima de un mandato moral fundamental. Es un contraste revelador entre la ley de Dios, que se centra en el amor y la justicia, y las tradiciones humanas, que a menudo se enfocan en formalismos externos. Así es. Jesús les dice claramente que con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y luego Jesús dirige su enseñanza a la multitud, abordando la cuestión de qué es lo que realmente contamina a una persona. ¿Cuál es su mensaje clave sobre la pureza e impureza? Su enseñanza es radical. Nada de lo que entra de fuera puede contaminar a una persona. La verdadera contaminación proviene del interior, de los malos pensamientos y las acciones de corazón. Esto desafiaba directamente sus nociones de pureza ritual basadas en prácticas externas. Los discípulos le informan que los fariseos se sintieron ofendidos por esta declaración. Su sistema de creencias y su autoridad estaban siendo cuestionados en su fundamento. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esta ofensa? Jesús responde con firmeza, afirmando que toda planta no plantada por su Padre Celestial será desarraigada. Y les dice a sus discípulos que ignoren a los fariseos, describiéndolos como ciegos guías de ciegos. Cuando Pedro pide una explicación más detallada de esta parábola sobre lo que contamina, Jesús muestra cierta sorpresa ante su falta de comprensión, reiterando que lo que entra en el cuerpo es desechado, mientras que lo que emana del corazón, es decir, los malos pensamientos y las acciones perversas, es lo que verdaderamente contamina al ser humano. Y la lista que proporciona es bastante exhaustiva, abarcando una amplia gama de males como la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Así es.
El origen de la verdadera impureza está en el corazón del hombre. Finalmente, nuestros textos concluyen señalando que, después de estos intensos encuentros y la creciente amenaza en Judea, Jesús decide limitar su ministerio a Galilea, evitando la región donde sus enemigos buscaban activamente su muerte. Así que, como hemos visto en este Deep Dive, este periodo estuvo marcado por una inmensa popularidad seguida de un rechazo significativo ante las demandas más profundas de sus enseñanzas. El milagro de la alimentación no solo demostró su poder, sino que también sirvió como punto de partida para un discurso crucial sobre la verdadera comida que nutre el alma. Exactamente. La creciente oposición de los líderes religiosos y políticos contrasta fuertemente con la fe de algunos de sus seguidores, como vemos en la declaración de Pedro. Así es. Finalmente, su confrontación con las tradiciones humanas nos invita a reflexionar sobre lo que realmente tiene valor. Considerando la reacción de la multitud y de los discípulos ante las palabras de Jesús sobre el pan de vida, ¿cómo resuena hoy contigo, que nos escuchas? Cualquier enseñanza que desafíe tus expectativas o creencias más arraigadas, invitándote a una comprensión más profunda. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive de Huellas en la Tierra. Los esperamos en nuestro próximo encuentro.